Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a crear unas tablas en SQL por medio de SQL Plus. Vamos a crear dos usuarios y nos vamos a basar en este modelo de datos que tenemos acá. Estas tablas las vamos a crear desde SQL Plus, los dos usuarios igual. El primer usuario será el usuario U1, que será el encargado de crear las tablas, o sea, este modelo. Y el usuario U2 será el encargado de ingresar los datos, eliminar o editar. Y para ello le vamos a dar los permisos respectivos a cada usuario. Y pues esto es lo que vamos a ver en este video. Bueno, vamos a ver cómo crear los usuarios. Cabe mencionar que estamos usando una versión de Oracle Enterprise Edition, la versión 11G. Entonces entramos a la consola de Windows, ponemos SQL Plus, el usuario sys, vamos a entrar como sysdba y la contraseña de este usuario. Esta contraseña de este usuario uno la ingresa cuando instala Oracle. Entonces acá ya estamos en SQL Plus, vamos a crear el usuario U1 primero. Aquí le estoy diciendo que crea el usuario 1 con la contraseña 0806 y acá me dice que el usuario fue creado. Le vamos a dar unos permisos para que pueda crear sesión. Entonces ponemos grant create session. Grant lo utilizamos para dar permisos o privilegios seguido del nombre del privilegio o permiso, y ponemos grant create session to 1. Aquí le dimos el privilegio de que pueda crear sesión y ahora le vamos a decir que va a ser sysdba. Con esto ya U1 puede crear tablas e iniciar sesión. Vamos a comprobar si es cierto. Vamos a desconectar de sys y vamos a iniciar otra vez, pero ahora con U1. Acá entramos a SQL Plus, ahora nos vamos a conectar a U1 y acá estamos conectados como U1. Entonces acá ya podríamos crear tablas y todo lo demás. Vamos a crear el otro usuario. Por el momento lo vamos a crear solo así, porque luego tenemos que darle permisos para que solo pueda acceder a los objetos que vamos a crear con el usuario 1. Entonces por el momento aquí hemos creado el primer usuario U1 con permisos de que pueda crear sesión y sea usuario sysdba. Y luego de que creemos las tablas con el usuario U1, vamos a dar los siguientes permisos a U2. Otro de los permisos que tenemos que agregar al usuario U1 es el connect y resource. Entonces vamos a entrar como sys, como dba, y al usuario U1 le vamos a agregar el privilegio de connect. Disculpen, aquí tengo el teclado en otro idioma. Entonces grant connect to 1. Entonces allá le dimos el privilegio y también le vamos a dar el de resource para que pueda crear tablas y procedimientos, todo eso. Y el connect es para poder acceder al servidor de la base de datos. Entonces con estos dos ya podemos acceder a nuestro usuario 1 y crear tablas y acceder a la base de datos. Bueno, el siguiente paso es crear el modelo de datos, o sea, todas las tablas. Para eso vamos a entrar a SQL Plus como U1.
Como siguiente paso importante es conectarnos como U1. Y acá ya podemos empezar a crear las tablas. Y vamos a empezar creando la tabla farmacia. Va a tener farmacia, que va a ser un tipo de código, una restricción, un constraint, el nombre del constraint, que va a ser pk farmacia porque va a ser un primary key. Es recomendable que se creen constraints con su nombre y el tipo de restricción, en este caso primary key. Va a tener un nombre que va a ser varchar 2 de 100. De igual manera, con un constraint, el nombre del constraint puede ser cualquiera y que no sea nulo va a ser el constraint. Una dirección, un teléfono, y ahí creamos la tabla. Vamos a crear la siguiente tabla, que es laboratorio. Que va a tener laboratorio. Una dirección también. Un teléfono. Aquí creamos la tabla de laboratorio. Ahora vamos a crear la tabla de medicina. Aquí voy a definir dos constraints para este mismo nombre comercial, que es de tipo varchar 2 250, y este constraint lo voy a llamar uppr nombre com, que es de upper. Y lo que va a hacer es que va a chequear, o sea, va a revisar que el nombre comercial sea igual a mayúsculas, o sea, que el nombre comercial esté en mayúsculas, ¿sí? Entonces ahí con eso revisamos que nombre comercial siempre venga en mayúsculas, o sea, sea ingresado en mayúsculas. De lo contrario, pues dará error. Va a tener una fórmula también, que va a ser no nulo. Y de igual manera va a tener un constraint, esta misma fórmula.
Si se dan cuenta, no estoy poniendo coma acá porque es de la misma línea. Y lo que va a hacer es que también va a revisar que la fórmula venga en mayúscula. Sí. Y laboratorio, que va a ser una llave foránea de la tabla laboratorio. Tiene que ser del mismo tipo. Nuestro constraint, que se va a llamar FK, de foreign key. Usamos la palabra reservada reference y ponemos la tabla donde hace referencia, que es laboratorio, y la columna, que es laboratorio. Vamos a ver, laboratorio. Y acá hemos creado la tabla. Ahora vamos a crear la tabla doctor. Que va a tener un campo doctor que es tipo número, con una restricción de llave primaria. Va a tener un nombre tipo varchar 2 de 250 con una restricción de no nulo. Una especialidad número sin ninguna restricción y años de experiencia tipo número, y si el usuario no ingresa nada va a tener un default de 1. Al mismo tiempo le vamos a agregar un constraint que haga un check de los años del doctor de experiencia que sea mayor que 0, lo que el usuario ingrese, y años bajo experiencia sea menor que 50. Y vamos a tener un salario tipo decimal 10,2 que nos va a aceptar 8 dígitos así enteros con un punto y 2 números después del punto, y un constraint que haga un check de que el salario sea mayor que 2200. Aquí hemos creado la tabla. Bueno, ahora vamos a crear la siguiente tabla, que es la de paciente. Y esta va a tener paciente, que va a ser el tipo número, un constraint, primary key, va a tener una fecha de nacimiento, tipo date, con un constraint que no sea nulo la fecha de nacimiento, va a tener un nombre que va a ser varchar 2 de 250 con un constraint que no sea nulo el nombre del paciente. Va a tener un teléfono que va a ser varchar 2 de 200 con un constraint de que no sea nulo también. Una dirección varchar 2 sin ninguna otra restricción,
un doctor de confianza tipo número, que va a ser una llave foránea. Este campo va a ser foráneo de tipo número y va a tener el constraint que le vamos a poner fk de foreign key doctor-paciente, y le vamos a poner que haga referencia a la tabla doctor en la columna doctor, ¿sí? Y acá estaríamos. Hemos creado la tabla y ahora le vamos a agregar un comentario a la columna doctor de confianza, en donde le vamos a poner es el doctor al que el paciente asiste. Entonces, como ya vimos, vamos a poner comment on column, el nombre de la tabla que queramos crear, paciente, punto, nombre de la columna, doctor-confianza, is, y entre comillas simples el comentario, es el doctor al que el paciente asiste, punto y coma, enter, y ahí se agregó el comentario. Ahora vamos a crear otra tabla que es la de prescripción. Vamos a agregar paciente, que va a ser de tipo número, y en esta tabla en particular vamos a agregar todos los constraints al final de la tabla, y vamos a ver cómo se hace. Damos enter, doctor tipo número, medicina tipo número, fecha, date, y esta va a tener un default si el usuario no ingresa la fecha, y va a ser sysdate, que es la fecha del sistema. Va a tener una cantidad que va a ser decimal 8,2 y un constraint de no nulo, cantidad guión bajo prescripción not null, y al mismo tiempo va a tener también un constraint que va a ser un check mayor. Lo que va a hacer es que va a revisar que la cantidad sea mayor que 0. Y va a tener y ahorita vamos a agregar todos los constraints de las columnas anteriores. La primary key, que va a ser una llave compuesta primaria. Entonces pongo el nombre del constraint y vamos a poner primary key, y acá adentro las columnas que son llaves primarias, que es paciente, doctor, medicina y fecha, coma. Ahora un constraint de foreign key de paciente bajo prescripción foreign key, aquí sí tengo que poner foreign key, y dentro de paréntesis la llave a la que la columna a la que estamos haciendo referencia en esta tabla, que es paciente, y donde hace referencia a esta columna, reference, y sería en el caso de paciente, y dentro de paréntesis la columna, coma. Vamos a agregar otro constraint, otra foreign key, que va a ser doctor bajo prescripción foreign key, la columna que es la de doctor de esta tabla, que hace referencia a la tabla doctor y la columna doctor de esa tabla, coma. Y otro constraint que va a ser fk-medicina
foreign key, medicina, la columna medicina, que hace referencia a la tabla medicina en la columna medicina. Entonces, ¿por qué agregamos los constraints de último? Y es que, por ejemplo, en primary key nosotros no podemos crear como que la llave primaria arriba, porque los constraints se afectan solo a nivel de fila. Entonces, no lo podemos poner acá en paciente, no podemos agregar como que 3 primary key de un solo. Entonces se hace al final de la tabla. Entonces acá creamos la tabla de prescripción. Ahora vamos a crear otra tabla que es la de lista-precio, y esta es la última tabla. Y esta va a tener farmacia. Y ahora estos los vamos a crear las restricciones fuera de la tabla con un alter table. Va a tener medicina. Precio, que va a ser un decimal, 10,2. Y hasta ahí va a terminar la tabla. Entonces acá hemos creado la tabla sin ninguna restricción ni nada. Entonces ahora vamos a usar alter table, lista-precio, y le vamos a agregar un constraint que va a ser una llave primaria compuesta. Entonces primary key, y dentro de paréntesis quiénes son las llaves primarias, que va a ser farmacia, medicina. Estas columnas serán las llaves primarias. Punto y coma. Y aquí ya alteramos la tabla. Entonces ahora vamos a agregar otro. De llaves foráneas. Bueno, solo vamos a usar uno. Que va a ser farmacia, que va a hacer referencia a la tabla farmacia en la columna farmacia. Entonces aquí alteramos esto. Vamos a agregar el último constraint, que va a ser otra llave foránea. Que va a ser medicina, la columna medicina, que va a hacer referencia a la tabla medicina en la columna medicina. Entonces aquí alteramos otra vez, ya agregamos las dos llaves foráneas y la llave primaria. Entonces con esto ya hemos creado el modelo. Entonces ahora que ya tenemos creado el modelo de la base de datos, o sea todas las tablas, vamos a proceder a crear los permisos. Vamos a entrar a SQL Plus como 1. Vamos a conectar como U1. Y desde aquí le vamos a dar permisos a U2 para que pueda insertar, eliminar, alterar y seleccionar. Entonces para eso ponemos grant insert on u1.farmacia. ¿A qué usuario? Al U2. Entonces ya le dimos permiso de insertar. Ahora grant para que pueda eliminar campos.
Ella puede eliminar U1, Grand, Alter también. Y para que pueda seleccionar. Entonces hasta ahí sería para los permisos para una tabla. Bueno, entonces yo voy a continuar con las siguientes tablas con el video acelerado. Bueno, entonces acá le dimos permisos a U2 para que pueda insertar, eliminar, alterar y seleccionar las tablas de 1. Y ahora vamos a proceder a hacer una inserción por lote. La inserción por lote es muy sencilla. Para eso nos vamos a salir, vamos a ver la pantalla. Y yo tengo acá una carpeta que se llama carga por lote. Y por ejemplo, en la tabla de farmacia tengo un CSV. Para la tabla de farmacia tengo un CSV en donde tengo de encabezado farmacia, nombre, dirección y teléfono. Y tengo su respectivo código, nombre, la dirección y el teléfono. Entonces voy a cargar esto a la tabla de farmacia. Tengo un archivo CSV para cada tabla. Entonces para eso tengo que tener un archivo de control .ctl que tiene opciones. Skip número 1 que va a obviar la línea número 1 que es el encabezado. Load data in file y le pongo la ruta donde está mi CSV. Y le hago un append a la tabla para que los agregue. También está la opción de insert y insert y truncate. Y tenemos que los campos van a estar terminados por una coma y opcionalmente encerrados por comilla. Y ponemos el encabezado de la tabla que tiene que ser igual al del archivo. Será farmacia, nombre, dirección y teléfono. Entonces para ello vamos a cerrar esto, igual que esto otro. Y acá mismo tengo que abrir una ventana de comandos en esta carpeta. Y tengo que poner SQL, lo va a hacer. El nombre del usuario que lo va a hacer, que es el 02. Es U2. La contraseña, @Oracle, el ID de la base de datos que se establece cuando se instala Oracle, y el archivo de control que sería farmacia.ctl. Entonces acá nos muestra los campos que fueron ingresados y al mismo tiempo nos crea un archivo de log donde nos dice acá cuántos fueron obviados, que es 1, que fue el encabezado, y que 3 filas fueron leídas exitosamente. Entonces aquí ya en farmacia ya hicimos una inserción y así se hace con los demás archivos. Por ejemplo, para laboratorio tengo laboratorio, dirección, teléfono y abajo la información, y mi archivo de control de laboratorio lo tengo acá, que es el laboratorio CSV, la tabla laboratorio y los encabezados. Y para ver si de verdad se hizo la inserción de farmacia, abro la consola, me voy a SQL Plus como U2, lo vamos a ver como U2, no como 1, y aquí me voy a conectar a U2. Entonces, como tengo el permiso de seleccionar, voy a seleccionar todo de farmacia, que fue lo que acabo de insertar. Así. No puedo poner solo así porque recuérdense que U2 no creo ninguna tabla, entonces tengo que ponerle from U1
que es el usuario o el esquema, y le pongo enter. Y acá nos muestra las inserciones que acabamos de hacer, las farmacias con su código, su dirección, y así se hace una inserción por lote, y así estaría de la misma manera con los siguientes. Y pues eso sería todo, para no alargar más el video que ya lleva bastante, y hasta luego.